Génesis capítulo 18, verso 22. Vamos a continuar con nuestra serie Hablando al Padre. Este es el tema número 19. El tema de esta mañana, la oración perseverante. ¿Okay? Vamos a ver un poco sobre la oración perseverante y lo que produce. Más que nada, creo que la palabra perseverar, creo que la entendemos. Sin embargo, a veces no sabemos lo que esto produce. Porque nos dicen, perseveren en la oración. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que debemos esperar que suceda? Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Si hubo un hombre de oración, hermanos, y que hablaba continuamente con Dios y que sin duda su oración tenía respuesta, ese era Abraham. Aquí el contexto con Sodoma y Gomorra habla de que Abraham, Dios le dice que sería padre y que tendría un hijo y sería de su amada esposa Sara. Y después de esto, Jehová salió de su tienda y Dios le dijo que iba en camino a esas dos ciudades. Pero es interesante porque esto no se lo dijo Dios en su tienda, se lo dijo a solas. Es decir, la noticia de que Dios iba a Sodoma y Gomorra era exclusivamente para Abraham. Ahora, entra el punto de lo que es la historia de Israel, pero el otro punto está la historia universal. Esto es así, hermanos. Por un lado, tenemos a Israel, que es Abraham. De ahí inicia, ¿no? De Ur de los Caldeos llama a un hombre llamado Abraham, y Abraham tiene un hijo llamado Isaac, y de Isaac tiene dos hijos, del cual Dios, en su soberanía, elige que venga de la descendencia de Jacob el Mesías. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque él quiso. De ahí vienen 12 tribus y de ahí sale un pueblo, Israel. Y el pueblo de Israel tiene mucho que ver con la historia universal, porque en Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, también hay un avance, y en ese caso, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, en la historia universal está surgiendo un imperio llamado Egipto, que por mucho tiempo va a reinar y donde su pueblo entrará y será esclavizado. Pero también en Ur de los Caldeos surge lo que es los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Todo eso empieza a surgir hasta que en cierto punto de la historia viene el Mesías. Veamos cómo Dios lleva estas dos cosas. Sodoma y Gomorra, hermanos, representan la historia universal. Sin embargo, Abraham representa, ¿qué? La historia de la redención. La Biblia, hermanos, no está peleada con la historia universal. Sin embargo, el punto de la Biblia no es contarnos historia universal. El punto de la Biblia es contarnos la historia de la redención. Ese es el punto de la Biblia. ¿De dónde vino el Mesías? De un pueblo llamado Israel. Ese es el punto. Pero si nosotros vamos a la historia universal, la Biblia hablaba también de eso. Cuando tú ves el libro de Daniel, y tú recuerdas que dice que él vio una enorme estatua, y que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, después era de bronce y después de barro cocido. Eso habla de imperios que pasaron, los imperios que allá estuvieron. ¿Ok? Bien, Romanos 11, 21. Romanos 11, 21. Dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y el verso que sigue es el que quiero tomar bien. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Lo que quiero que entiendan es esto, hermanos. De un lado estaba Abraham recibiendo la bondad, porque estaba recibiendo la promesa de tener un hijo, o a una familia que tal vez por mucho tiempo intentó tener un hijo. Sara era estéril. Esa es la bondad de Dios. Pero por otro lado vemos la severidad de Dios. ¿A quién? Gracias. A un pueblo que se había desviado. Sodoma y Gomorra, hermanos, Sodoma y Gomorra eran ciudades que vivían en completo libertinaje, que vivían en completo pecado y que pisoteaban las leyes aún de los más inocentes. Sodoma y Gomorra era eso. Y por esa conducta que ellos tenían, ¿cuál era la noticia que vendría? Castigo. Pero aquí podemos ver algo interesante, hermanos, y es adelantar algo inevitable. Hermanos, una ciudad que vive en completo libertinaje, que vive diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno, su fin está asegurado. Una casa, una familia que vive en completo libertinaje y que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno, su fin está asegurado. Dios solamente lo que hizo fue adelantar algo que vendría inevitablemente. Una persona que vive así, su fin está asegurado. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, hermanos, cualquiera que vive así se va a encontrar al final del camino con destrucción. Eso es inevitable. ¿Ok? Tarde o temprano. Si no, hermanos, preguntémosle a Babilonia. Babilonia no era un pueblo muy fuerte, pero se distinguía por la belleza. Era un pueblo que tenía muchas cosas de oro, o sea, ahí vemos los jardines colgantes, unas de las 7 maravillas del mundo. O sea, Babilonia era una ciudad muy hermosa, pero ¿sabes por qué pereció Babilonia? Por los placeres. Los persas, ¿sabes por qué perecieron? Por los placeres. Los griegos, ¿sabes por qué perecieron? Por los placeres. Y los romanos, ¿sabes por qué perecieron? Por los placeres. O sea, cuando hay un libertinaje, hermanos, el fin de una civilización, el fin de un pueblo, el fin de una familia, el fin de una ciudad está asegurado. Entonces vamos a empezar a leer. Génesis 18:16. Génesis 18:16. Y los varones, dice, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es decir, la nación que vendría de Abraham, no solo terrenal, sino espiritual, sería el contraste de lo que Sodoma y Gomorra era en ese momento. Ahora, hay dos verdades esenciales en este juicio que Dios quería que Abraham y sus descendientes conocieran. Número uno, que cuando Dios interviene en la historia de la humanidad, lo hace para demostrar que Él tiene que castigar el pecado. ¿Sabes por qué los hombres? Yo he escuchado gente del mundo que no sé si es cristiana, no lo sé, pero ha criticado este tipo de juicio de Dios. Dice, ¿por qué Dios condenó a Sodoma y a Gomorra si Sodoma y Gomorra no eran tan malos? ¿Sabes por qué hacen eso? Porque ellos viven igual. Por eso ellos piensan que eso es injusto. Pero debemos entender, hermanos, cuando Dios entra en el punto de la humanidad, que ha entrado en varios puntos, el primer punto en donde Dios entró fue el diluvio. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? El diluvio. ¿Qué nos enseña a nosotros el por qué Dios mató a todos con un diluvio? Porque la maldad era mucha. ¿Y sabes de quién es la tierra? De Él. Él no iba a permitir que su tierra fuese destruida por ellos. La tierra no es del ser humano, la tierra es de Dios. Y dice que obviamente cuando el hombre anda en pecado, hermanos, empezamos a ver lo que es la contaminación, empezamos a ver que todo lo destruimos. O sea, iba de tal manera la humanidad en ese momento
que se estaba autodestruyendo en muy poco tiempo y Dios por eso tuvo que intervenir. Siempre lo vemos del lado humanista. Dios es un asesino de humanos porque mató a mucha gente y todas esas cosas. No, a ver, espérate. ¿Me estás diciendo que Dios no tiene derecho sobre lo que es suyo? O sea, si tú ves que algo que están destruyendo algo de tu casa, ¿no intervendrías? Yo creo que sí. La tierra, dice la palabra de Dios, es el estrado de sus pies. Entonces el Señor no iba a permitir eso. Intervino allí. ¿Con quién más intervino? Con Sodoma. Sodoma, ahí viene la palabra sodomía, que significa que eran hombres y mujeres libertinos en el ámbito moral. Entonces cuando Dios interviene en la historia de la humanidad, Él nos enseña ahí que el pecado debe ser castigado. Número 2, que cuando Dios efectúa sus juicios, sirven para liberación de sus escogidos. Hizo juicio con Egipto, ¿verdad? Pero ese juicio mismo, ¿para qué sirvió? Libertar a su pueblo. Este juicio que hizo con Sodoma, ¿para qué sirvió? Para que de ahí saliera ¿quién? Lot. ¿El juicio para qué sirvió del diluvio? Para que se salvaran 8 nada más. Mirad pues la bondad ¿de qué? Y la severidad de Dios. 1 Corintios 10:6 dice esto: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dios tal vez no va a destruir las ciudades que aceptan los matrimonios homosexuales, ese tipo de cosas. Dios no lo va a destruir con fuego, eso tal vez no va a suceder. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no vaya a juzgar esto. 1 Corintios 10:11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, nosotros como descendientes de Abraham debemos aprender de esto, que Dios en nuestros días, los pecados de nuestro país claman por justicia. Tú velo, los secuestros aumentan, los homicidios aumentan, los robos aumentan, la impunidad aumenta. ¿Y tú piensas que eso se va a quedar así? ¿Tú piensas que aquel que le roba a su prójimo o aquel que agrede a su prójimo y parece que no le pasa nada, tú piensas que Dios lo va a dejar así? ¿No? ¿Tú piensas que aquellas mujeres que matan a sus hijos, aquellos hombres que abandonan sus familias, tú piensas que va a quedar así? No. Dios quiere que todos se arrepientan, sin embargo el juicio está asegurado. El juicio está asegurado. Ahora, entra en escena Abraham intercediendo de una manera perseverante. Ahí es donde entra esta escena. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí ya está hablando, hermanos, de que no podemos decirlo así, que hay un nivel de de pecados, sino que a lo que está diciendo el Señor es que el pecado de ellos va más allá. O sea, los hombres aquí ya parecen animales. Date cuenta, hermano, te voy a decir algo. El pecado, cuando el pecado mora en nosotros así y no nos arrepentimos y lo seguimos practicando, nos volvemos como un animal salvaje, que todos lo hacemos por satisfacer lo que queremos hacer. Por eso dice la palabra que el pecado hace que pierdas la sensibilidad. O sea, ya te vuelves cruel, te vuelves inhumano por ese pecado. Cuando no nos arrepentimos, hermanos, con el pecado, lo seguimos practicando, nos volvemos crueles. Nos volvemos como animales salvajes, buscando la pelea, buscando el mal del prójimo. Dice: y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. A ver, pregunta: ¿cómo crees que sería esa escena?
del versículo 22. ¿Sabes qué yo me imagino que hizo Abraham? Ahí, entre esos versos, que cuando él vio que los hombres se fueron, él se puso a orar. Cuando escuchó esa noticia de que ellos iban hacia Sodoma, ¿tú piensas que Abraham no sabía quién vivía ahí? Sí, lo sabía. Sabía que estaba su sobrino ahí, porque se separaron y él sabía hacia dónde llevaba ese camino. Es como cuando tú ves que alguien está caminando un camino y sabes a dónde va a llegar. Lo sabes. Yo me imagino que aquí que Abraham, cuando escuchó a dónde iban estos dos varones, lo que él hizo fue que ya los vio que se fueron, y ¿qué hizo él? Oró, empezó a orar y empezó. Entonces dice ahí, y Abraham le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces aquí vamos a ver las consecuencias que tuvo la oración de Abraham. Vamos a ver las consecuencias. Número 1, se produjo una confrontación. Se produjo una confrontación. Génesis 19:3. Génesis 19:3. Dice ahí. Dice que aquí el 19:3, el contexto es que estos hombres que se habían ido de Abraham llegaron a Sodoma, y en la puerta de Sodoma estaba Lot. Y era costumbre en esos tiempos, era costumbre que cuando tú veías a un viajero, que lo veas que venía de muy largo camino, era una costumbre que tú lo invitaras a comer o que se hospedara en tu casa, porque en esos tiempos hospedar a alguien era un gran o una gran bendición. Entonces dice que él los convidó. Ellos le dijeron que no, que se iban a quedar en la ciudad, y él les dijo, mas él porfió con ellos mucho. Es decir, ándale, quédate. No, ¿cómo crees que vas a quedar allí? No, aquí está mi casa, en mi casa hay mucha comida, hay suficiente espacio, ándale, quédate. Y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿No se está viendo eso hoy? Que hoy desde el más joven, yo creo que soy mujer, y el gobierno te paga porque te cambien. Pero ¿sabes qué? Que eso, hermano, está comprobado, que una persona que se cambia de sexo va a tener problemas de identidad. Está comprobado científicamente que las personas que se cambian de sexo así tienen más problemas en la mente, pueden tener problemas mentales esas personas. Fíjate, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lenguaje actual de esos versos. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa, gritando con todas sus fuerzas, decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Veamos aquí cómo esta situación, esa era la situación de la ciudad. Hacían lo que querían, hacían violencia a los que ellos querían, y daban rienda suelta a sus pasiones más bajas. Eso era Sodoma. Hermanos, gracias a la oración de Abraham, estos ángeles fueron a una ciudad llena de pecado y de cosas malignas. Muchas veces, hermanos, oramos por algo, porque algo se calme, y sin embargo hay más violencia, hay más alboroto, porque, hermanos, la Escritura dice esto: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es Efesios 6:12. Entonces, hermanos, la oración hace que se suelte una batalla. O sea, tú a veces oras porque una situación se apacigüe, ¿no? O sea, que haya paz. Pero a veces, hermanos, parece que la gente se pone más agresiva, se pone más inhumana, se pone más violenta.
O sea, ¿por qué pasó eso de que el primer día que estos hombres se fueron a hospedar con Lot, por qué precisamente ese día la gente quería hacer violencia con ellos? ¿Por qué? Por la oración de Abraham. Por eso lo vuelvo a decir, hermanos, muchas veces perseveramos en algo, sin embargo, muchas de las veces las cosas no mejoran, sino que van empeorando. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando las cosas empeoran en vez, o sea, tú oras por algo y en vez de mejorar las cosas empeoran, quiere decir que el juicio de Dios está asegurado. Porque antes del quebrantamiento, ¿qué está? La exaltación. Ahora, un punto aquí importante, y es que no es que Satanás detenga la bendición, ni que pueda quitártela. Eso no es bíblico. Pero puede hacer que dudes de Dios, que te haga ver que Dios no tiene el control y que es mejor que dejes de orar. Cuando tú perseveras en algo, no quiere decir por eso que entonces si Dios no hace lo que tú quieres, quiere decir que Satanás te está robando la bendición y repréndelo y arrebátale las bendiciones. No, eso no tiene nada de bíblico. La Biblia no dice eso. Pero lo que sí dice es que Satanás puede hacer que tus sentidos sean de alguna manera engañados. ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, el gusto, la vista, el oído. O sea, tú puedes ver a lo mejor cosas que Satanás te haga pensar que Dios no tiene el control sobre tu trabajo, o que Dios no tiene el control sobre tu familia, o que Dios no tiene el control sobre la iglesia, o que Dios no tiene el control sobre tus hijos. Satanás puede hacer que veas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que tú ya no ores más, porque piensas que no hay remedio. Número 2, sobre la oración de Abraham. ¿Qué produjo la oración de Abraham? La oración de Abraham manifestó la verdadera condición de la gente. La oración de Abraham manifestó la verdadera condición de la gente. Porque si hay algo en que el ser humano es experto, hermanos, es en fingir. ¿O no? Judas fingió. Aitofel, que era el consejero de Abraham, abuelo de Betsabé, fingió. Hasta que se levantó Absalón y ¿qué hizo? Entonces ahí sacó lo que él de verdad era. Él quería venganza, mejor me voy con tu hijo y con tu hijo voy a obtener mi venganza. Y hermanos, la gente del día de hoy, por eso le llaman ¿qué? Salió del closet, ¿no? O sea, que ya dejó de fingir. O sea, es triste decirlo, pero hay gente que exactamente, que están casados, pero ¿qué? Pero a ella le gustan las mujeres, o a él le gustan los hombres, pero están casados, están fingiendo, están fingiendo. La oración, hermanos, perseverante de Abraham manifestó la verdadera condición de la gente. Génesis 19:8. He aquí ahora, o sea, aquí interviene Lot y les dice, he aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. No, pues quién sabe, porque vivían en Sodoma y después lo que hicieron estas mujeres. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos le respondieron, dijeron, quita allá, y añadieron, ¿vino ese extranjero para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mira, vemos en estos versos, se manifiesta la verdadera condición espiritual de estas gentes. Dice que se fatigaban buscando la puerta. O sea, la gente sin orden, hermanos, libertina, vive ciega. Vive ciega. Fatigándose por ser feliz, por darle sentido a su vida.
Y se fatiga trabajando, tratando de obtener lo que quiere. Y cuando cree haberlo ya obtenido, ahí viene un gran vacío. ¿Por qué? Porque está ciego, está perdido, gastando su vida en algo vano. Efesios 4:17 dice esto. Te lo voy a leer. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo voy a leer en Dios habla hoy. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Con sus equivocados, eso es ser ciego. Tú tienes tu criterio de acuerdo a algo. Tal vez puede estar bien o puede estar mal. Pero si va en contra de los principios bíblicos, déjame decirte, tu criterio está muy equivocado. Entonces, hermanos, muchos dicen, es que tú no puedes evitar, así nació. No, hermanos, aquí no es criterio de biología, aquí es criterio espiritual. Versículo 18 dice, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Mira, a medida que oremos fervientemente, hermanos, y en perseverancia, Dios nos permitirá ver su gran ignorancia y su gran ceguera en los que están llevando a la destrucción. Cuando tú oras por tu familia, que no es cristiana, y vienen este tipo de fechas, ya sea el 2 de noviembre, el 12 de diciembre, que son las fechas un poquito más... tú los ves cómo se afanan, ¿no?, en hacer las cosas, ¿no? Y tú los ves y ves su ignorancia. Los ves que viven en una ignorancia terrible. Hermanos, la gente se volverá más agresiva, más violenta, más burlona. Pero en medio de todo eso, Dios te llevará a ver que son ciegos, que se esfuerzan por darle sentido a su vida, por darle felicidad a existir, pero es cada vez más inútil. O sea, hermano, tú vas a ver que la gente se pone agresiva de que, ay, sí, que tú te vas a la iglesia, ay, sí, a ver, háblanos de la Biblia, pero en eso me dice todas esas burlas, hermanos, tú te vas a dar cuenta que hacen eso porque tienen ganas de saber, pero no saben cómo hacerle. Te vas a dar cuenta de eso. O sea, Dios te va a permitir en la oración perseverante, te va a Dios permitir ver la verdadera condición de esas personas y te va a dar lástima. Decir, ay, te burlas, sí, te burlas mucho, pero ¿sabes por qué no me afecta tu burla? Porque el más miserable eres tú. Que quieres conocer de Dios, pero utilizas la burla como una careta para no dar a ver lo que de verdad tú eres, un miserable. Pero hermanos, eso te lo va a permitir hacer ver Dios cuando tú ores perseverantemente. O sea, tú muchas veces, te voy a poner otro ejemplo así burdo. A lo mejor tú dices, ay, mi suegra es el diablo, ¿no? Mi suegra es el diablo mismo, ¿no? Como dijo Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Entonces, no, pues allá es el infierno son los otros y mi suegra es el mismísimo diablo, ¿no? Pero después tú oras por ella, obviamente, oras por ella fervientemente, llevas tiempo y pues ella va a lo mejor hasta aumenta sus groserías, va a aumentar más en ser más grosera, más agresiva, su lenguaje hasta empeora, ¿no? Pero Dios te va a hacer permitir ver que por qué ella es así. O sea, no solamente vas a ver la grosería que ella hace, te va a Dios permitir ver, si tú oras por esa persona perseverantemente, por qué ella es así. Y no necesitas ser psicóloga ni psicólogo para ver eso. Dios te lo va a hacer ver.
Y ahí vas a entender que lo hace porque vive una vida que vana. Estos hombres, ¿por qué hacían esto con hacer gran violencia? Porque viven una vida vana, por eso. Número 3. Por la oración de Abraham, su sobrino Lot fue puesto bajo dura presión. Dura presión. Te lo voy a leer Génesis 19:9. Lo voy a leer en Dios habla hoy, ese verso. Pero ellos le contestaron: hazte a un lado. Solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar. Cuando tú llegas con los de trabajo, no, miren, yo creo que esa no es la manera de actuar. No es que hagamos una revuelta y nos vayamos contra el jefe. No. Creo que hay maneras de hacerlo. ¿Quién te ha puesto a ti por jefe? Nosotros vamos a hacer lo que querramos o no. Solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. O sea, entonces no funciona lo que ellos planearon en su trabajo, no funciona. Entonces tú eres el chivatón, tú fuiste el que, tu mal karma nos hizo que no funcionara lo que queríamos hacer. Enseguida, dice, comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Aquí le dijeron a Lot lo que en verdad él era. El problema de Lot, hermanos, no era vivir en Sodoma. Porque si así fuera, pues los que viven o los que vivimos en ciertas ciudades, pues deberíamos salirnos o no. Por decir, los que viven en Guadalajara, Guadalamorra, no, hombre, ahí es la cuna de los homosexuales, pues que se salgan. El problema no era ese de Lot. El problema era que llevó a su familia y se contaminó. Ese fue el problema. Pero date cuenta, ¿qué le dijeron que lo que él era en Sodoma? Un extranjero. Básicamente le dijeron lo que muchos dicen: tú eres un homofóbico. Tú vas en contra de los derechos humanos. Cuando tú no aceptas, tú estás en contra de todo. Eso es lo que el mundo dice. Eres un anticuado, eres un aleluya, eres un hipócrita. Muchas veces a mí me dijeron: no, es que yo, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? ¿Por qué? Porque está lleno de hipócritas. Yo le he dicho: pues el mundo también está lleno de eso y no te sales. ¿O me vas a decir que no? Los del mundo ellos sí son bien la ley. Por favor. Creo que donde tú trabajas, donde tú estudias, hay más que los que tú dices que son. Hermanos, muchas veces cuando estamos orando por alguien, que estamos perseverando en orar por alguien, que Dios lo saque, que Dios le abra los ojos, que Dios le dé sabiduría, muchas de las veces, hermanos, entra en gran aflicción. Tú oras por tu hijo, tú oras por tu esposa, y a veces la respuesta a esa oración perseverante es que entra en gran aflicción, en problemas interiores y exteriores, en problemas con sus pecados, con su ambiente. Empiezan a entrar en problemas. Hermanos, es ahí cuando más debemos orar. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que convierte a una persona es hambre y soledad. Cuando tú ves que hay problemas con él, por esa persona que está orando, es que Dios va a actuar con él. Es cuando más debes orar. Para que haya cambio, debe haber sufrimiento. Para que haya cambio, debe haber sufrimiento. Para que el oro sea más valioso, ¿qué? Debe ser pasado por el fuego. Para que una espada sea más resistente, por el fuego y el martillo debe pasarse. A veces esas escenas que está la espada al rojo vivo, le están dando de martillazos, es para que se temple. Y entre más templada esté la espada, más dura es. Entonces, al momento de pegar con otra espada no se va a romper. O sea, imagínate que te digas con otra espada y se rompe tu espada, pues ya fuiste. Hermanos, sin esa violencia, sin esas palabras que le dijeron a Lot, tal vez él no hubiera salido de ahí.
Hermanos, para que alguien salga de una situación debe tener tribulación. Eso grábatelo bien. Cuando tú esperas que Dios cambie o saque a alguien de un lugar que tú sabes que lo va a matar, lo que va a venir es tribulación. Como que no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos que un día, cuando tú oras por alguien, que un día él se levante y diga, ya cambié. Eso no va a pasar. No va a pasar. O sea, cuando tú ves que ese marido cabeza dura se va de la casa y dices que él la va a lograr y tú oras por él, te vas a dar cuenta, ¿sabes qué va a pasar? Dios le empieza a quitar cosas y lo empieza a hacer así estrecho. Ya no tiene dónde irse. Se empieza a perder el trabajo, luego empieza a perder las amistades, luego pierde la salud, luego pierde la confianza porque ahora ya ni en el buró de crédito lo quieren y está así. Está así. O sea, ¿y ahora para dónde se hace? Pero tú debes seguir orando por esa persona para que cambie. Porque ¿de qué sirve que Dios mejore su situación si Él no cambia en el corazón? Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Si esa persona no se arrepiente, no va a servir de nada, hermanos. Número 4, la oración de Abraham. O por la oración de Abraham, Lot fue rescatado. Génesis 19:27. Génesis 19:27. Dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿De quién se acordó Dios? De Abraham. De Abraham. ¿Por qué se acordó de Abraham? Porque oró perseverantemente. Veamos lo que dice Dios, ¿no? Se acordó. Aquí la palabra acordar viene de una palabra hebrea, sacar, y significa traer a memoria. Da la idea, hermanos, como cuando el rey, ¿te acuerdas de Mardoqueo? Se le fue el sueño y dijo, trae del libro ¿de qué? De memorias. Y vio en ese libro que Mardoqueo había salvado su vida. Y dijo, ¿qué se hizo con este hombre que salvó mi vida? Nada, Señor. Pues él dijo, ¿cómo es posible? Trajo a la memoria algo que había acontecido. Obviamente Dios no tiene libros, ¿verdad? Pues él no se le olvida nada. Pero significa, hermanos, que muchas veces Dios actúa de una manera con cierta persona porque se acuerda y tiene misericordia de nosotros. Muestra su gracia para contigo. O sea, Él no lo va a hacer porque sea su hijo consentido. Eso no es verdad. Pero lo que sí va a hacer es que Él actúa de cierta manera con alguien por gracia a ti. Significa conservar, significa mencionar, hacer mención de algo. Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Sabes por qué debemos orar por aquel que se ha desviado? ¿Sabes por qué debemos orar por alguien que se ha desviado? Porque él ya no lo hace. Una persona que se desvía, ten por cierto que esa persona, una de las cosas que ha dejado de lado es la oración. Lo ha dejado de lado. Ya no ora. ¿Por qué debemos orar por él? Porque él ya no lo hace. Él lo ha abandonado. Y si ora, hermanos, tú dices, oye, ¿has orado a Dios? Y él dice, sí, yo sí oro a Dios. Pues si ora, lo hace mal. ¿Cómo? Para gastar en sus propios deleites. O sea, Señor, ora de esta manera, Señor, si tú me sacas de esta, vas a ver cómo ahora sí me voy a poner las pilas. Eso es egoísta. Nada más ves por ti. Vámonos por la parte final, hermanos. Número 5. La oración de Abraham
hizo separación en la familia de Lot. La oración de Abraham hizo separación en la familia de Lot. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. A ver, pregunta, ¿por qué Dios hizo llover eso? ¿Por qué no lo destruyó con rayos? O no sé, que se desbordara un río y que pasara por la ciudad y ¡pum!, la destruyera. ¿Por qué fue con azufre y fuego? Porque el azufre y fuego en la Biblia, hermanos, hablan de un juicio eterno. Eso habrá en el infierno, azufre y fuego. ¿Qué quiere decir? Que para ese tipo de personas que viven de esta manera, libertinas, sin reglas, pasando por las leyes de Dios, ¿qué les espera? Azufre y fuego. Eso les espera. Y destruyó las ciudades, hermanos, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué destruyó? Las ciudades, a los moradores y el fruto de la tierra. De hecho, si tú vas a esa región, huele a azufre. Y es una tierra que es infructuosa. No sirve para cultivar esa tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando uno muere sin Cristo por su pecado, todas sus obras quedarán en el olvido. Eso quiere decir. Entonces, dice ahí, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Es decir, él iba subiendo la llanura, iba apresuroso y su esposa iba atrás de él. ¿Y qué pasó? Quiso volver. Y dice ahí, se volvió estatua de sal. Vamos a comparar esto con lo que dijo Cristo, Mateo 10:34. Mateo 10:34. Dice ahí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Dicen, esa siempre, pastor. Bueno. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál era la vida de la mujer de Lot? Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, ¿qué pasó con ella? Perdió su vida. Hay creyentes, hermanos, que han experimentado que desde que creyeron hay algo como una pared entre ellos y sus familiares. Y si esto es así, hermano, ora fervientemente, pues el Señor te sostendrá. Entonces, voy terminando. ¿Qué logró pues la oración de Abraham? Que Lot, aquel hombre de carácter flojo e indeciso, fuese salvado por el poder de Dios. Y no solo eso, sino separado de esas tinieblas en las cuales él vivía. Ahora vamos a ver un ingrediente más. Génesis 14:17. Te voy a enseñar otro ingrediente más. Por eso Abraham es un gran ejemplo de fe. Sí, cometió sus errores. Sí. Pero también hay muchas cosas que debemos aprender de Abraham. Mira, dice ahí, Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer,
y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. ¿A quién salió? El rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, primero vino la parte de el rey de Salem o Melquisedec, que en hebreo se nombra que es Cristo, es una prefigura de Cristo. ¿Por qué? Porque Melquisedec no se sabe nada de él y también de Cristo. Cristo es eterno y en él no tiene origen ni tiene fin. Pero date cuenta, ¿qué le dio el rey de Salem? Nada más pan y vino y le bendijo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Pero qué le ofreció Sodoma? Dice, entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Material. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, Dios te ofrece cosas espirituales, pan y vino y bendiciones. Sodoma lo que te ofrece es cosas materiales. Entonces Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Qué eligió Abraham? La bendición de Dios. El mundo es lo que te ofrece. El mundo te ofrece cosas materiales. Y a muchos les gusta eso, ¿sí? Cosas materiales, ahí están. Sodoma te las puede dar. Pero ¿cuál será el fin de Sodoma? Fuego y azufre. Del otro lado tenemos a Melquisedec, que te ofrece pan y vino, que es la palabra de Dios. ¿Y qué más? Bendiciones. Hermanos, como último punto, Abraham pasó la prueba que Lot no pudo. Abraham pasó la prueba que Lot no pudo. No esperemos que nuestras oraciones sean efectivas si no le hemos dado la espalda al mundo. No esperemos que nuestras oraciones sean efectivas si no le hemos dado la espalda al mundo. Ahí está un poderoso ingrediente, hermanos, para que la oración sea eficaz. Si estamos buscando salvar nuestra vida y a la vez orando, quiero decirte, la oración es tan eficaz como tu creencia. Si tú quieres seguir un pie en el mundo y a la vez orar por alguien, déjame decirte que tu oración no tiene poder. ¿Por qué? Porque primero tienes que darle la espalda al mundo. Y es interesante porque en el capítulo 15 de Génesis, Dios le promete un hijo. ¿Por qué viene esta promesa, Génesis 15, la promesa de un hijo, después de esto de Sodoma? Porque esa es la bendición de Dios. ¿Sodoma podía darle un hijo a Abraham? ¿Sodoma podía hacer eso? Le iba a dar cosas materiales, pero un hijo solamente Dios. Hermanos, comprendan esto. El mundo te puede dar lo temporal, pero solamente Dios te puede dar cosas que ni el mundo puede hacer. Eso entiéndelo. Si tú sigues decidiendo por Sodoma, sí, vas a tener cosas materiales. Sí, está bien. Vas a gastar en tu Viernes Negro, en tu Buen Fin, toda la cosa. Pero hasta ahí te vas a quedar. Lo que Dios ofrece, tal vez no es algo material, pero te va a ofrecer cosas que sin duda llenan tu vida. Tú piensas, hermanos, cuando el rey de Sodoma le dijo, toma los bienes, Abraham ya era rico. ¿Tú piensas que lo necesitaba? Pero sí necesitaba un hijo. Sí, te lo voy a leer para terminar. Así lo dijo Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. ¿Ah? O sea, ¿eso se lo podía dar Sodoma? No. Señor, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, dice, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: míralo ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando tú oras, pero has dado la espalda al mundo, Dios te va a llevar a que veas cosas que Él mismo ha hecho. Porque ¿quién hizo el firmamento? Dios mismo. Pero se lo enseñó para decirle: mira, o sea, no solamente cuenta las estrellas, mira lo que he hecho. Si yo pude hacer todo este universo, o sea, yo me imagino en ese momento no existía el ozono y el azufre y todas esas cosas que ahorita ya nos dejan ver, ¿no? Las estrellas, pero yo siento que en ese momento, cuando Abraham salió, vio un firmamento totalmente hermoso, lleno de muchas estrellas. Y Dios ahí le estaba diciendo: si yo hice esto, ¿no te podré dar un hijo? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Jehová: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Cuándo vino esta promesa? Cuando Abraham decidió darle la espalda al mundo. Pues hermanos, la oración perseverante muchas veces no va a ser como tú crees. Si a lo mejor tú perseveras en orar por tu familia, o por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, y tú esperas que a lo mejor Dios la cambie de alguna forma, y a lo mejor la manera en que lo cambie es entrándole en tribulación. A lo mejor a veces no queremos ver eso, pero así es, hermano. Pero si seguimos perseverando en la oración, Dios va a hacer algo que tú no puedes hacer, ni que Sodoma puede darte. Vamos a orar, hermanos.